Mi nombre es María Eugenia Pérez, soy estudiante de Derecho del quinto año. Veo esta materia criminalística como modalidad SAIA y hoy les vengo a exponer el tema de la criminalística como tal. Junto a ello, hablarles sobre un caso. Para empezar, podemos decir que la criminalística es una ciencia que estudia el delito como tal. Se encarga de buscar las evidencias y de buscar estudiar a la víctima y al victimario. Entre ellos, conceptualmente puedo enfocarme que es una disciplina coadyuvante del derecho penal y de la propia criminología frente a un delito. Obviamente todos los métodos y técnicas de investigación posibles proporcionadas por la más diversa área del saber científico. Entre la criminalística tenemos dentro de ella la evidencia. La evidencia es el material, es el objeto o el indicio que da pie para descubrir que finalmente o que positivamente se realizó dicho delito, cuyo examen del estudio es el que se encarga, como tal, de hacer el hecho verificador, un hecho punible. Para dicha estudio o dicha exposición, hoy le vengo a exponer el caso muy reconocido aquí en Venezuela, como es el caso del doctor psicólogo Edmundo Chirino, por el cual también se realizó un libro que fue nombrado o su título fue Sangre en el diván. Y entre ellas tenemos que este crimen fue realizado por un personaje muy conocido en Venezuela que fue tan famoso que también él se pronunció para las elecciones presidenciales. Entre estos casos tenemos que este libro consta de varias partes, el cual una de ellas habla sobre el crimen, sobre la investigación, sobre el sospechoso, sobre la parte del delirio, la víctima, y también habla sobre una entrevista que tuvo el doctor Edmundo Chirino y se lo fue realizado por Millón Bestrini. Los dos primeros capítulos son los que tienen casi toda la historia. Esta historia ocurrió en el 2007, donde una familia perdió a uno de sus integrantes, el cual fue una estudiante de comunicación social llamada Roxana Vargas. Roxana Vargas de 19 años. Y ella también era pasante del canal privado de RCTV. En cuestión, Roxana Vargas Quintero apareció en terrenos del Parque Caiza el 14 de junio del 2008 con un golpe en la cabeza y entre ellos la cubría una sábana. Las averiguaciones sobre este caso determinaron que la joven Vargas Quintero fue un paciente de Chirino por un tiempo y que también establecía con ella una relación más que profesional, como se sospechaba que era amorosa. Según los datos obtenidos de la morgue de Bellomonte, la víctima tenía un golpe fuerte en la cabeza y se presume que fue por forcejeo con dicha víctima. Roxana, antes de morir, se comunicó con su madre y le comunicó que iba a encontrarse con un amigo que se vería en la Plaza Venezuela. Las investigaciones del caso dan un giro que no se esperaba cuando se demuestra que la oxisa estuvo bajo efectos de un sedante, el cual fue hallado entre las muestras de sangre obtenido entre las pruebas de la autopsia. Dicho sedante demuestra que es el mismo que utilizaba el doctor Chirino
en su consultorio cuando trataba a algunos de sus pacientes. Entre tanto, el cuerpo encargado de la investigación, como es el CICPC, vino estudiando dicho caso. Entre tanto, se siguió analizando la verdad y entre ellas buscando evidencias como tal. La casa del doctor Fallanada, su carro, y cuando hicieron revisión a su carro, fueron encontrados evidencias que fue, la causal de tal hipótesis, como fue hebras de cabello y rastros de sangre pertenecientes a Roxana. Entre ellos también se encontró un diario personal de la Oxisa revelando íntimos secretos que a su misma vez poseía un blog en internet, en cual demostraba que la víctima obtenía una relación amorosa con el doctor. Y así las autoridades comienzan a indagar más sobre estos hechos y estudiar el caso según el diario que había escrito Roxana. El CICPC allanó la casa del doctor Chirino, el cual residía en la Plaza Venezuela. Al poco tiempo después del hallazgo del cuerpo de Roxana, se encontró con una caja contentiva en la residencia de dicho médico que contenía 1200 fotografías de mujeres desnudas, casi la totalidad de ellas de pacientes dormidas o sedadas. Algunas de las fotos tenían más de 30 años de antigüedad. Para el CICPC y los medios de eran como una especie de caja de Pandora, la que desataría en caso penal en contra del psiquiatra y desvelaría una práctica criminal de la vieja data con hasta ahora innumerables víctimas, todos asombrosamente mantenidos en el anonimato bajo un cobijo de impunidad. El 29 de septiembre del 2010, el tribunal admite al doctor Edmundo Chirino a 20 años de cárcel por el delito de homicidio previsto en el Código Penal. Sería en la cárcel del Yare 2. Luego de este tiempo, el proceso como tal se vio retardado por las suspensiones de las audiencias preliminares, que fueron suspendidas 17 veces. No obstante, el Ministerio Público puso su totalidad, puso su empeño para que se tomara cartas en el asunto y se pudiera imputar con rapidez al presunto homicida. Se presentaron más de 100 elementos probatorios, se realizaron pruebas de ADN, reconstrucción de hecho, pruebas de luminol, experticia de hueso del cráneo de la víctima y hasta una autopsia psiquiátrica. Al final todo apuntaba la culpabilidad del imputado. En palabras del fiscal Zair Mundaray, las pruebas hay que verlas en contexto. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Un cúmulo inmenso de pruebas científicas. Ninguno por sí solo era capaz de mantener un juicio de reproche. Era como armar un rompecabezas. El médico Edmundo fue encontrado sin vida, finalmente, el pasado 6 de agosto del año 2012 y fue llevado a la clínica y murió por presentar una neumonía severa, el cual demuestra que al fin, todo la muerte de este médico dio fin a tal caso. Pero como se puede ver, aunado a la criminología, aquí se evidenciaron en la criminalística, aquí se evidenciaron los hechos, con las muestras que presentó el CICPC, con todo lo estudiado. Aquí hubieron experticia, estudios de las manchas, hubo el uso de pruebas
técnicas. Continuando con la exposición, vemos que en este tema hablamos, o nombra todos los principios de la criminalística, como lo es el principio del uso, que el principio del uso se trata de la evidencia como tal, del objeto que se utilizó para cometer dicho delito. Habla del principio de producción, que él demuestra que verdaderamente ese objeto fue utilizado para dicho delito. El principio de correspondencia, que nos lleva de micro a lo macro. Eso se trata en sí del estudio como tal de las evidencias. El principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos, que es el modo técnico en que se va desarrollando el modo o se va armando el rompecabezas para llegar al final del principio de probabilidad, que es cuando verdaderamente se demuestra que las pruebas estudiadas sí dieron con la verdad, sí se demostró lo que se sospechaba. Finalizando esta, espero les guste mi exposición y gracias.